Hola a todos, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. En esta ocasión vamos a comentar las lecturas del domingo 20 del tiempo ordinario. En 1928 se desató en México una persecución religiosa. El gobierno cerró las iglesias y la gente se levantó en armas. Un momento en la batalla en que el ejército sitió a los cristeros e iban a atrapar a uno de los generales. Pero un niño de 14 años, que se llamaba José Sánchez del Río, se bajó de su caballo, se lo dio al general y dijo: sálvese usted, que es más importante. Así que el general escapó y este niño quedó hecho preso de los soldados. Lo llevaron a la cárcel y ahí lo torturaron. Trataban de que apostatara de su fe, de que renegara de Cristo. Esa era toda su intención. Él no había hecho nada malo y lo único que querían los soldados es que renegara de Cristo. En una carta que le escribió a su mamá desde la cárcel le decía: querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir. Pero no importa, mamá, resígnate a la voluntad de Dios. No te preocupes por mi muerte, que es lo que más me mortifica. Antes dile a mis hermanos que sigan el ejemplo que les deja su hermano menor. Qué testimonio tan grande. Y a una de sus tías le escribía más tarde: en estos días es muy fácil ganar el cielo. Qué ejemplo, qué testimonio de un niño de tan solo 14 años y que al final fue torturado y murió por defender su fe en Cristo. Murió diciendo: viva Cristo Rey. Pero en el mundo actual los ataques ya no son cruentos como en la guerra de los cristeros, pero son más sutiles. Ya no se ataca a las personas, sino se ataca a la fe. Se trata de vivir una religión sin problemas, una religión cómoda, en donde todo se vale. Si tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, nos respetamos y todo está bien. Y se va deformando la exigencia del Evangelio. Así que vamos a ver qué es lo que nos dicen las lecturas de este día, que nos invitan a pensar en la radicalidad del Evangelio, en el seguir el verdadero ejemplo de Cristo, o con Cristo o contra Él. No se valen posturas intermedias, no se vale arrancarle páginas al Evangelio, quitarle aquello que no nos gusta o aquello que nos incomoda. La primera lectura está tomada del libro del profeta Jeremías. A Jeremías no le fue muy bien porque trató de seguir siempre lo que Dios le pedía. Un día Dios le dijo: ve y dile al rey de Jerusalén que si siguen en su mala vida voy a destruir la ciudad. Y fue Jeremías a decirle al rey y al pueblo que lo que Dios le había pedido. Y la gente se enojó contra él. Fíjense lo que le decían la gente al rey: que este hombre sea condenado a muerte, porque con semejantes discursos desmoraliza a los hombres de guerra que aún quedan en esta ciudad. Es decir, que si Jeremías les decía que seguían portándose mal, Dios iba a destruir la ciudad, ¿eso desmoralizaba a los soldados? ¿No era mejor decirle a los soldados que cambiaran de vida y se portaran bien para que Dios no tuviera que destruir la ciudad? Como había sucedido en algunas ocasiones en el Antiguo Testamento y que ellos conocían. Ellos preferían seguir en su mala vida y callar esa voz que los desprestigiaba delante de los demás. Pero callar la voz de Jeremías no era la solución. Por eso, al final, Jerusalén es destruida, por no escuchar esa voz de Dios que les hablaba a través de los profetas. En el Salmo responsorial vamos a escuchar el Salmo 39. Señor, ven pronto a socorrerme. Es el grito de los cristianos fieles que se apoyan en Dios nuestro Señor. Todos aquellos que por seguir la voz de Dios son perseguidos. Todos aquellos que por tratar de hacer el bien no son aceptados por los demás. Por aquellos que tratan de hacer lo que es correcto, pero que a lo mejor es políticamente incómodo, que a la gente no le gusta porque los molesta. Dice una frase que en la oscuridad resplandece más la luz. Dice el Salmo: me sacó de la fosa infernal, del barro cenagoso, afianzó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. ¿Quién da seguridad a todas las personas que quieren seguir el buen camino? Dios nuestro Señor. Dios es la fuerza de todos los que se esfuerzan por escuchar la voz de Dios y cumplir aquello que saben que Dios les manda, aquello que ellos en su corazón saben que es bueno. La segunda lectura está tomada de la carta a los Hebreos, y en ella escuchamos que nos dicen: despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente el combate que se nos presenta.
nuevamente una invitación a hacer el bien, siempre, y se nos presenta como un combate, como una lucha, esa lucha interna entre el bien y el mal. Esa lucha que se presenta en las caricaturas con un angelito y un diablito que están siempre uno invitándonos a hacer el bien y el otro invitándonos a hacer el mal. Esa es la lucha dentro del corazón del hombre, en donde a veces en las situaciones no sabemos cómo actuar y tenemos que esforzarnos por hacer siempre el bien, a pesar de que eso nos traiga el desprecio de la gente. Lo importante no es ganar el mundo, sino ganar el cielo. Y en el Evangelio, que está tomado del Evangelio de San Lucas, escuchamos a Jesús que nos dice: yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. Y no es que Jesús quisiera la división, lo sabemos, que Él nos decía que quería unirnos a todos en un mismo rebaño. Es decir, quería que todos amáramos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, que nos tratáramos como verdaderos hermanos. Pero Él sabía que vivir el Evangelio con todas sus consecuencias, trae la división, porque no todos quieren hacer el bien, no todos quieren seguir el buen camino. Algunos prefieren su comodidad, algunos prefieren quedarse en su pecado, y eso es lo que causa la división, porque es más cómodo quedarme yo sin que nadie me moleste, porque a veces nos dejamos llevar por el corazón y no por la razón iluminada por la fe. Nos dicen, esto a lo mejor le hace daño, esto a lo mejor le molesta, o que van a pensar los demás, y entonces actuamos mal, o no defendemos al que hace el bien, como en tiempos de Jeremías hace miles de años. Qué difícil es a veces seguir la voz de la conciencia, qué difícil es a veces hacer el bien cuando los demás me ven. Y a mí me toca esto escucharlo muchas veces en la confesión, cuando viene la gente y me dice: Padre, me siento muy mal porque mentí, porque engañé, porque tengo este odio en mi corazón, porque no he podido perdonar, y tantas cosas que a veces hacemos por no exigirnos el dar el máximo, o como dice la carta a los Hebreos, porque todavía no hemos derramado sangre. Acuérdense que en este mundo estamos solo de paso, vamos como peregrinos camino al cielo, y las tentaciones que se nos presentan, esas ocasiones de decidir entre el bien y el mal, es como una prueba que tenemos que superar, porque tenemos que merecer el cielo. Esa es la forma de ganarlo. Cuando una persona hace el bien, va a hacer que muchos se sientan mal porque ellos no están haciendo lo mismo que él. Eso pasa en todas partes. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la preparatoria y queríamos todos escaparnos del colegio, nos molestaba que alguien no quisiera venir con nosotros, que alguien quisiera quedarse a estudiar, que quisiera quedarse en clases, porque así pasa en el corazón humano. A veces queremos hacer el mal y nos molesta que alguien no lo haga. Qué diferente sería el mundo si todos nos esforzáramos por hacer el bien, por aceptar la verdad. No importa nadar contra corriente. Cristo fue siempre contra corriente, contra la corriente de su tiempo, en donde los fariseos solamente querían aparecer delante de los demás, pero no movían ni un dedo para ayudar a los otros. Los grandes santos fueron en contra de la corriente de su tiempo, como San Francisco, como Santo Domingo, como San Ignacio de Loyola. Cada uno tuvo que luchar para que el Evangelio se viviera de verdad, como Cristo nos pedía. Y yo creo que eso es a lo que Dios nos está invitando esta semana. Después de los anteriores domingos, en donde nos invitaba a oír su voz, a escucharlo, a hablar con Él, donde nos invitaba a buscar los bienes del cielo, ahora nos dice: no es fácil, hay que luchar. Es una vida difícil y a veces es nadar contra corriente, pero vale la pena. El premio es demasiado grande. Esforcémonos todos por escuchar la voz de Dios dentro de nuestro corazón y a seguirla, cueste lo que cueste. Hacer el bien a pesar de todo va a ser difícil. Vamos a tener muchos enemigos, vamos a tener muchos que van a tratar de hacernos tropezar en el camino. Pero tenemos que tener ánimo. Vamos siguiendo al mejor de los maestros. Acuérdense el mensaje de Jesús en el Evangelio que siempre nos decía: no tengan miedo. Él va con nosotros, Dios nos sostiene, como decíamos en el Salmo de hoy. Él es nuestra fuerza, en Él estamos apoyados. Así que oremos unos por otros y sigamos adelante. Como decía San José Sánchez del Río, hoy es muy fácil ganar el cielo si nos decidimos a seguir a Cristo. Que tengan todos una bonita semana. Nos vemos dentro de unos días en el siguiente video. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.